la palabra alcohol deriva del término árabe alcohol, que originalmente significa el poder y luego la esencia. El grupo funcional característico es el OH. A continuación tenemos algunos ejemplos de los alcoholes. Por ejemplo, el alcohol etílico comúnmente se conoce como el alcohol de uva, el alcohol metílico se conoce como alcohol de madera y el alcohol isopropílico, que generalmente utilizamos para limpiar los aparatos tecnológicos como las pantallas de los celulares, computadoras, etc., es el alcohol isopropílico. Bueno, en cuanto a la estructura y la clasificación de los alcoholes, un alcohol primario es aquel que está unido a un R, un alcohol secundario es aquel que está unido a dos R y un alcohol terciario es aquel que está unido a tres R. Los R son radicales que pueden diferir en su estructura. Bueno, tenemos algunos ejemplos de alcoholes primarios, alcoholes secundarios y alcoholes terciarios. Por ejemplo, el alcohol primario es el etanol, donde está unido un CH3, un CH2 y el grupo característico del mismo, que es el OH. El alcohol bencílico está unido a un benceno, a un CH2 y un OH. Ahí vemos que el R en este caso es el CH2 y el benceno, ¿verdad? En los alcoholes secundarios, en cambio, tenemos al 2-butanol y el ciclohexanol, donde está unido el OH del ciclohexanol está unido a un H y a un benceno. Bueno, con los alcoholes terciarios pasa lo mismo, sucede lo mismo. El carbono está unido a 3CH3, y además ese carbono está unido a otro OH. Existen los fenoles, que tienen muchas propiedades similares a las de los alcoholes y otras derivan de su carácter aromático. Podemos ver que el fenol está unido un benceno a un OH. Según la nomenclatura, bueno, se continúa con la nomenclatura de los alcanos, donde se comienza a contar la mayor cantidad de carbonos de la cadena carbonada y según los átomos de carbono que tengan, es el prefijo que va a llevar. Por ejemplo, en el primer ejemplo que tenemos son 4 carbonos, que deriva del nombre butanol y además especifica en qué carbono está unido el OH. Y así sucesivamente con los demás. Tenemos en la siguiente diapositiva nombres comunes de los alcoholes. Por ejemplo, el alcohol metílico, según la nomenclatura IUPAC, se nombra como metanol, propanol, etapropanol, etc. Bueno, en cuanto a los dioles y trioles, ¿qué diferencia a los dioles y los trioles? La cantidad de grupos funcionales que poseen las estructuras. En el primer ejemplo, el 2,5-dimetil 2,4-propanodiol posee 2 OH, en el carbono 2 y en el carbono 4. En el caso del 1,2,3-propanotriol posee 3 OH, 3 grupos funcionales OH, en el 1, en el 2 y en el 3. Bueno, los glicoles se hidrolizan desde los alquenos. Los nombres comunes de los glicoles se basan en los nombres del alqueno del cual fueron sintetizados. Por ejemplo, el etanodiol recibe el nombre de etilenglicol, porque deriva del etanodiol. El propilenglicol deriva del propanodiol. Isomería. Bueno, los alcoholes presentan isomería de posición, de cadena y de compensación de funciones. Acá tenemos algunos ejemplos como el etanol y el dimetileno. Algunas propiedades físicas de los alcoholes es que la mayoría de los alcoholes comunes por encima de 11 o 12 átomos de carbono son líquidos a temperatura ambiente. Poseen altos puntos de ebullición y la principal fuerza de atracción son enlaces de hidrógeno. ¿Cómo se preparan los alcoholes? Bueno, a partir de la síntesis de alcoholes, de alquenos, de hidratación catalizada por ácidos. ¿Qué pasa? Un alqueno, que lo podemos identificar a partir del doble enlace más agua, en
un medio nos da la orientación de Markovnikov, donde se rompe el doble enlace, se une uno H y los demás enlaces están formados por hidrógeno. Otra de las preparaciones de alcoholes es la oximercurización, desmercurización, que sucede más o menos lo mismo. A partir de un alqueno, en medio acuoso, se forma un alcano con un H y un grupo sustituyente, que también da la orientación de Markovnikov. La hidroboración oxidación. A partir de un alqueno, también como hemos visto, se rompe el doble enlace, a partir de la acción del medio, se sustituye un enlace, un hidrógeno del alcano por un boro y se obtiene la orientación anti-Markovnikov. Bueno, otra de las preparaciones de alcoholes es la síntesis de Grignard. Como se explica a continuación, vemos que a partir de la síntesis se forma primero, a partir de un formaldehído, un alcohol primario. A partir de aldehídos superiores, alcoholes secundarios. A partir de cetonas, alcoholes terciarios. El óxido de etileno se forma un alcohol primario y un éster forma un alcohol terciario. Otra de las preparaciones es a partir de hidrólisis de los halogenuros de alquilo, donde a partir del cloruro de bencilo en un medio acuoso se forma el alcohol bencílico. Algunos de los reactivos que se utilizan en la preparación de alcoholes son los siguientes: el reactivo de Grignard, donde los compuestos organometálicos litio y magnesio son los más utilizados en la síntesis de alcoholes, y los reactivos organolíticos, al igual que el magnesio, el litio también reacciona con los aleatos del alquilo, vinilo y berilo para dar lugar a compuestos organometálicos. No es necesario utilizar éter. Los reactivos organolíticos y de Grignard son nucleófilos y bases fuertes. Sus reacciones nucleofílicas más importantes son las reacciones a grupos carbónicos. Acidez y basicidad. Las bases aceptan protones de ácidos para generar alcoholes protonados, lo que les permite participar en sustituciones clorofílicas y reacciones de eliminación. Cuanto más voluminoso es el grupo alquilo, menos ácido será el alcohol, y el metanol es más fuerte y los alcoholes terciarios más débiles. Las acideces relativas tenemos, por ejemplo, que el agua, después lo sigue el alcohol, el alquino, etc. Y la basidad relativa es el OH, el OR-, el alquino, etc. Reacciones de alcoholes. Los alcoholes van a dar por deshidratación alquenos, por oxidación cetonas aldehídos ácidos, por sustitución aluros y por reducción alcanos. Por esterificación darán ésteres, por tosilización darán tosilatos y por formación de alcóxido ésteres. En inorgánica la oxidación es la pérdida en inorgánica tanto como en orgánica. En realidad la oxidación y reducción se da por pérdida de electrones y por ganancia de electrones. En orgánica podemos agregar que la oxidación es la adición del oxígeno o del dioxígeno y la pérdida del dihidrógeno. La reducción es la adición del hidrógeno y la pérdida del dioxígeno. Ni oxidación ni reducción, la adición o pérdida del agua y H+. La oxidación. Las oxidaciones de alcoholes primarios, vamos a tener un alcohol con el oxígeno para dar un aldehído que luego a su vez se va a oxidar a ácido. El ciclohexil tratado con ácido sulfúrico y con cromato de sodio va a dar un ácido ciclohexano carboxílico. El alcohol primario con piridina, ácido clorhídrico, va a dar un aldehído. Un ejemplo es el 1-octanol tratado con cloruro de cromato para dar heptanol. Oxidación de alcoholes secundarios, vamos a tratar con cromato de sodio y ácido sulfúrico para dar una acetona. El ciclohexanol es un ejemplo que da una ciclohexanona y la formación de ésteres con cromato va a ocurrir. Tenemos el alcohol más un ácido crómico
para dar un éster que se va a denominar éster cromato. Eliminación del éster del ácido crómico y oxidación del carbinol, va a ocurrir el determinado mecanismo, donde se va a ver una sustitución nucleofílica. Oxidación de alcoholes terciarios. No tiene hidrógenos alfa, de modo que no es oxidable. Entonces, el ensayo con ácido crómico sirve para distinguir los alcoholes primarios y secundarios de los terciarios, ya que estos últimos no pueden oxidarse. Bueno, aquí tenemos cómo se presenta la oxidación del alcano, el alcohol primario, el aldehído ácido carboxílico, y cómo vamos a tener la reducción, que sería el grado inverso. Por otro lado, vamos a tener el alcano, alcohol secundario y cetona. Luego, alcano, alcohol terciario. Formación de halogenuros. Vamos a tener reacciones con ácido bromhídrico, que vamos a tener una sustitución nucleofílica, que lo que va a ocurrir es que se va a protonar y luego me va a dar un bromuro. En el alcohol primario, por tanto, también va a sufrir una sustitución nucleofílica, que vamos a tener una protonación del alcohol, que luego va a haber un desplazamiento por el bromuro para que también me dé un bromuro. Reactivo de Lucas. Este reactivo lo que nos permite es identificar alcoholes secundarios y terciarios. Como acá se puede tratar, tenemos a un alcohol secundario tratado con cloruro de zinc, que lo que nos va a dar es cloruro de zinc. Nos va a dar cloruro de zinc y el cloro va a sustituir al OH. Reacciones nucleofílicas con el reactivo de Lucas va a ser lenta. Luego tenemos la deshidratación, que va a ser con pérdida de agua. Acá tenemos ejemplos del ciclohexanol, que se va a transformar en ciclohexeno y va a estar destilado de la mezcla. Ionización del alcohol protonado con reordenamiento. Entonces es la pérdida de cualquiera de los dos protones para dar lugar a dos productos, y en la deshidratación se da generalmente por mecanismo electrofílico. Puede producirse por reordenamiento, y la deshidratación funciona muy bien con alcoholes terciarios y secundarios. Con los primarios son frecuentes los reordenamientos. Si se pueden formar dos o más alquenos, predomina el producto 6-TEF. La formación de alcóxidos. La reactividad de los alcoholes con el sodio y el potasio decrece en el orden metilo, alcohol primario, secundario, terciario. Tenemos el alcohol, el hidruro de sodio para el alcohóxido de sodio e hidrógeno.